días a todos. ¿Cómo están? Sí, estás muteada. Ahí está, me di cuenta cuando Ahí nadie está. me contestó, dije, hay algo que no está andando bien. ¿Cómo andan? Buen día, Buen día. qué lindo poder estar en este espacio. Gracias, Johnny y Karen, por toda la gestión. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Scrum Latam por esta posibilidad. Y bueno, hoy tenemos el placer de escucharla a Cintia, que bueno, te presentará. Yo estaré al tanto de quienes vayan ingresando y de las Bueno, preguntas. Eh, dale. Así que cuando quieras. Bueno, pero me gustaría que sea distinto este encuentro. No tuve la oportunidad de estar en el último. Pero mi idea hoy es mostrarle, más allá de la gestión de las metodologías ágiles en la gestión pública y de algunos tecnicismos, ¿sí? En cuanto a la agilidad, mi deseo hoy es poder transmitirle la importancia de ciertas habilidades blandas, ¿no? En esta gestión. Ahora me voy a presentar y van a entender un poquito el porqué. Eh, pero me gustaría iniciar una dinámica, un jueguito, si se quiere, ¿no? Y en tiempos como los que todos transitamos, cada uno desde el país en el que se encuentre, en la situación en la que se encuentre, me parece que amerita que pensemos en aquellas cosas lindas o positivas que nos sucedieron por lo menos los últimos días, no importa, y que ameriten, ¿sí? Declarar el gracias, ¿sí? El agradecimiento porque nos está pasando, ¿sí? Si nos ponemos a ver los medios de comunicación y vemos todo lo que está pasando, nos vamos a dar cuenta que cositas muy chiquitas del día a día que nos hacen felices, que nos hacen sonreír, que nos hacen emocionarnos, eh, son cosas para agradecer. Así que yo los invito al que se anime a que pueda hacer esta declaración tan importante, ¿sí? Y si quieren voy a empezar yo, ¿sí? Declaro el gracias porque mi familia tiene salud, porque estoy con ellos, porque puedo trabajar de lo que me gusta y porque hoy estoy acá. Elijo estar acá un sábado compartiendo con ustedes desde mi humilde lugar y desde mi humilde experiencia, ¿sí? Así que gracias. No sé quién más se anima. Bueno, voy yo sin. Dale, dale, Johnny. Bueno, yo doy gracias por este espacio, porque como dijo Rubén Romero en Scrum Latam, tenemos la oportunidad de por primera vez estar hablando de agilidad en el ámbito público, y que Mm, algo que tal vez en algún momento se veía como una utopía, hoy ya estamos teniendo una reunión virtual para ver estos temas. Así que muy agradecido por eso, por tener este espacio. Y gracias también a todos los que están acá por permitirse también este espacio un sábado a la mañana, allá en Colombia a las 9 de la mañana. Eh, no sé de qué otros lugares más nos acompañan, pero es muy temprano y es digno de agradecer también. totalmente, Johnny. Gracias. Yo voy a dar gracias primero a Cintia, porque con esta dinámica tan apreciativa, en un segundo recorrí varias cuestiones muy felices que he tenido esta semana, y entonces gracias por habilitar este espacio y No, mostrarnos esto, que donde enfocamos encontramos. gracias, Andri. Pues yo quiero dar gracias también porque pues en la semana también hubo momentos muy felices y pues también agradecerles a ustedes por parte de Scrum Latam que hayan compartido este espacio con nosotros y este aprendizaje, ¿no? Todo mundo estamos aquí para aprender de agilidad y creo que estos espacios son lo más súper para poder aprenderlo. Gracias, Karen. Qué Buenos lindo. días. Saludos de Venezuela. De verdad, gracias por el espacio. Tenía tiempo con ganas de escuchar este tema y bueno, Ay, qué presión, Amarilis. Para un poco, no me metan tanta presión. No, lo que pasa es que he tenido experiencia en la administración pública y siempre todos los webinars hacía la pregunta y
y la gente en algunos casos no sabía responder, pues. Y entonces, bueno, está genial que nos demos esta oportunidad. Chévere por estar aquí juntos. Gracias a Scrum Latam, gracias a todos, porque de todo vamos a aprender. Bueno, gracias. Creo que había un comentario en el chat de Sí, Johnny. Ricardo Castelo dice, quiero dar gracias por cada día de vida y por esos espacios de aprendizaje de grandes amigos de la comunidad. Oh, excelente mensaje. Qué Gracias. lindo. Qué lindo. Bueno, ¿alguien más? Si no Bueno, arrancamos. aprovecho Dale, yo. Clau. Yo te agradezco, Cintia, y celebro que tengas el coraje de generar estos espacios dentro de la administración pública. Transité muchos años en esos entornos y la verdad creo que es el momento de dar un salto paradigmático en las organizaciones de este tipo, así que celebro tu coraje, tu valentía por afrontarlo. Bueno, gracias, Clau. Gracias. Bueno, arrancamos porque hay otro comentario Hay más. más, Gracias por hay el otro más. espacio y por poder conectar con personas tan interesantes y que le aportan valor. Y que le aportan valor, me perdí en la lectura. Valora el Al conocimiento. conocimiento. Ahí está. Bueno, buenísimo. Gracias, Marcela. Bueno. Mirá, acá dice, buenos días para todos con mucha expectativa, así que sigue subiendo la vara. Soy administrador público y estoy súper emocionado. Gracias. Qué bonito. Dice John Seukum. Bien, bien, buenísimo. Bueno, arrancamos porque quería poner todo. En una horita quería contarles todo con respecto a mi experiencia y generar un espacio también de conversación con ustedes y también créanme que es un espacio de construcción para mí de aprendizaje, de muchísimo aprendizaje, sobre todo para las personas que trabajan en el ámbito público y que también pueden traer su mirada, por supuesto. Vamos a empezar la presentación. Bueno. Confirmame, Johnny, ¿se ve pantalla completa? Se ve pantalla completa. Bien, perfecto. Bueno, ¿quién soy? Espero que el emoji me haya quedado parecido a mí. No me puse los anteojos, pero uso anteojos. ¿Quién soy? Bueno, soy Cintia Layana, soy argentina, ¿sí? Nacida en una provincia de la Argentina que se llama Neuquén, pero ya hace muchísimos años que estoy en Córdoba. Soy licenciada en psicología, soy psicóloga, me especialicé en el área organizacional, si bien al principio me dediqué mucho al ámbito clínico y atención en consultorio, luego me especialicé en psicología organizacional. Una apasionada de estudiar y una apasionada de la formación continua. Certifiqué como coach ontológico profesional y después como ejecutivo y organizacional y fui sumando herramientas y recursos para mi gestión. Y de repente sentía que me seguían faltando herramientas, que el contexto pasaba, ¿sí? Pasaba por delante mío, por los costados, por atrás y demás, y que me hacía falta más herramientas. Y así es como llego a la agilidad y certifico como Agile Coach. Y fue un mundo totalmente nuevo para mí, porque mi formación venía muy enfocada en la psicología, en el bienestar, y digo, esto de las metodologías, ¿cómo lo puedo articular? ¿Cómo lo puedo anexar? ¿No? Y a medida que fui entrenándome, porque esto es una formación continua, y que fui comprendiendo mucho más los marcos ágiles, fui indagando, me formé en Scrum Master, hice también formaciones en Design Thinking, bueno, fui como tomando un montón de recursos, dije, acá está, ¿no? Y en algún momento dije, acá tengo que hacer la articulación de alguna manera. Y la otra pregunta, eso es con respecto a quién soy, ¿sí? Podría decir también que soy mamá, que tengo dos pequeñitos, una niña de 6 años, un nene de 1 añito y medio, que tengo un compañero de vida, ¿sí? Que se llama Julián, hace muchos años. Pero bueno, es un poco más de quién soy, ¿no? Pero ¿para qué estoy hoy acá? Yo, en ese sentido, quiero contarles que estoy acá para contarles mi experiencia,
para contarle cómo fui rompiendo paradigmas. Yo tenía la creencia de que la administración pública, en la administración pública jamás se iba a poder implementar metodologías ágiles, porque me imaginaba que eternamente iban a trabajar con marcos tradicionales de trabajo. Y cuando me convocan, yo trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba, en una de las facultades en particular. Cuando me convocan, imaginaba que era para dar clases, ¿no? Y después me fui encontrando que no, que la idea era poder implementar metodologías ágiles, colaborar con ellos en su gestión, pero desde las metodologías ágiles. Y al principio, nada, coincido con Claudia en que fue ir evolucionando a nivel de mis paradigmas y de mis creencias, ¿no? Y dije, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer? Y cómo desde mi formación de base, cómo desde la psicología, yo también podía aportar en esto, ¿no? Y créanme que fue el momento exacto donde yo pude ver esta articulación entre las tres disciplinas que yo ejerzo, la psicología, el coaching y ahora metodologías ágiles. Un poco de historia, ¿no? Cómo surgen las metodologías ágiles, que son un sistema de herramientas y prácticas de gestión que nacen sobre todo en todo lo que es el desarrollo de software, y que las empresas empezaron, ¿sí?, a tomar recursos de este tipo de metodologías y los gobiernos y el sector público no se quedaron atrás. Y la pandemia, ¿sí?, fue un gran impulsor de todo esto, porque de repente perdieron la proximidad, ¿sí? Tuvieron que empezar a trabajar de manera remota porque no se podía dejar de dar respuestas al ciudadano, ¿sí? Y tenían que seguir trabajando y los procesos internos, ¿sí?, tenían que seguir funcionando y tenían que seguir teniendo un curso, ¿sí? Entonces, ellos tuvieron que hacer este salto paradigmático del que hablaba Claudia hace un ratito, ¿sí?, que requirió tener cierto equilibrio para poder trabajar mejor, sin perder de vista, y esto me parecía muy importante ponerlo en la presentación, la sensibilidad social de toda administración pública, tanto interna como externa. Cuando digo interna, y por ahí voy a hacer mucho foco en eso, es sobre la gestión y el desarrollo de las personas que integran este equipo de trabajo, ¿sí? Que son las personas que van a llevar adelante la metodología y la van a poder implementar. Pero no podemos dejar de ver, ¿sí?, la cara del ciudadano, que es el que va a receptar los servicios, que en este caso es una comunidad de estudiantes, ¿sí?, y también de empresas con las que se generan ciertos vínculos para distintos tipos de actividades, ¿no? ¿Qué pasa? Teníamos la pandemia, ¿sí?, teníamos también el avance de nuevas tecnologías, y a eso se suma en este tipo de instituciones, como también en instituciones privadas, múltiples problemáticas y que todas son urgentes y que todas son prioridad y hay que prestarle atención, ¿no? Y a su vez, el problema desafiante de la distribución de los recursos y de la necesidad de el personal, ¿sí?, que siempre está ahí latente. Entonces, ante esto que estaba sucediendo, ante este caos, esta demanda excesiva, la pandemia, la tecnología y demás, y el entorno, como les decía, el entorno alrededor, este tipo de instituciones se dieron cuenta que necesitaban empezar a trabajar de otra manera. Necesitaban correrse un poco de las metodologías o de los marcos tradicionales de trabajo para que su trabajo sea más ágil, más efectivo, ¿sí? Y sobre todo que siga teniendo en cuenta esta sensibilidad, ¿sí?, social externa con respecto a los ciudadanos, ¿sí? En este sentido, las metodologías que vienen a ofrecerle, el poder responder y adaptarse al cambio rápidamente, el mejorar las relaciones, ¿sí?, nos permitió muchísimo mejorar las relaciones entre los trabajadores y con el público, ¿sí?, justamente porque los tenemos en el centro, también a los usuarios o clientes. Motivamos a los equipos de trabajo y los volvemos más inclusivos, ¿sí?, en cuanto a esta participación colaborativa de todos, y utilizamos el tiempo, eso tan preciado, de manera más eficiente. Porque si hay algo que no podemos controlar es el tiempo en sí, pero sí podemos controlar todo lo que hacemos, ¿sí?, para que el tiempo resulte efectivo.
Y en eso hicimos mucho foco o estamos haciendo, estamos haciendo foco en la gestión ágil en instituciones públicas. Ahora, ¿cómo implementamos este tipo de marco en la gestión pública o este tipo de metodologías? ¿No? Y nosotros lo hacemos a través del marco Scrumban, ¿no? Esta articulación entre lo que es el marco Scrum y Kanban, ¿sí? Pero utilizamos o nos servimos mucho, sobre todo, de lo que son las ceremonias del marco Scrum, ¿sí? Ahí para nosotros está la riqueza realmente. Y la riqueza porque también nos permite trabajar, nosotros estamos, o por lo menos yo me voy a hacer cargo, traigo mucho todo el tiempo los valores, ¿no? En esta gestión, estos valores que a veces son tan difíciles de ver o de distinguir en una gestión pública, por una cuestión cultural, ¿no? Y, y estoy tratando de hacer una implementación operativa de este tipo de marcos, pero sin dejar de ver la parte soft, sin dejar de ver al equipo, a las personas. Aspectos que desde mi mirada muchas veces no se tienen en cuenta en este tipo de espacios de trabajo, ¿sí? Entonces, como les decía, nosotros utilizamos del marco Scrum mucho de las ceremonias, ¿sí? Y del Kanban utilizamos puntualmente tableros Trello porque nos parece más intuitivo, porque nos parece un tablero que los colaboradores, tenemos colaboradores de distintas edades, ¿sí? Tenemos chicos muy jovencitos, de tal vez 20, 23 años, y personas adultas de 60, 63, 64. Entonces nos parece una herramienta fácil, bastante intuitiva y de fácil comprensión y de manejo para todo tipo de personas. ¿Y cómo utilizamos, ¿sí? Esta metodología Scrum, esta articulación de estos dos marcos, ¿no? Para profundizar un poquito y que puedan entender en qué contexto de la universidad me desempeño, yo trabajo en una facultad que reúne todas las ingenierías, ¿sí? Y y a su vez yo estoy inserta en una de las secretarías de esta facultad. Entonces, son múltiples los procesos. Nosotros abordamos los procesos de todo lo que es el sistema de prácticas y pasantías rentadas, ¿sí? A su vez, tenemos a cargo la parte de contaduría o el área contable, ¿sí? De toda la universidad, de toda la facultad. Y tenemos todo lo que es la parte o toda el área de vinculación con la comunidad o con centros de vinculaciones distintos y todo lo que hace referencia a la innovación tecnológica, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos implementar este Kanban? En realidad ellos ya lo venían haciendo, yo me sumo al equipo y lo que hicimos fue darle un poco un giro, ¿no? A cómo ellos lo venían implementando. Y partimos de la base de crear un tablero Scrumban, ¿no? Un tablero de Trello, ¿sí? Con las columnas, ¿sí? Las columnas que estén ordenadas y clasificadas siguiendo un criterio que comparta todo el equipo, ¿sí? Un tablero que a su vez podamos identificar si es un tablero para procesos, si es un tablero para proyectos, ¿sí? Porque la estructura del tablero es distinta, tal vez tenemos un área de comunicación en la que se manejan más por proyectos, ¿sí? En periodos de tiempo, y tal vez en lo que es el proceso contable o el área contable nos manejamos más con tableros de procesos, ¿sí? Y dentro del área contable, 5 o 6 procesos al mismo tiempo, ¿no? Establecimos los límites para la etapa de trabajo en curso, ¿sí? A esto me refería con el criterio que es definido por el equipo de trabajo, ¿no? Y volvemos a esto de los orígenes de las metodologías ágiles, esto que era que apuntaba, ¿no? Equipos que se autogestionan con autonomía, que tienen poder de decisión, ¿sí? Que se comprometen, ¿sí? Que toman decisiones, se comprometen y se hacen responsables y actúan en consecuencia de eso, ¿sí?
Y acá cuando empezamos a trabajar con el equipo para establecer las prioridades de la tarea, es donde comenzamos a mechar, ¿sí? Teniendo en cuenta que el sprint es el corazón del marco Scrum, comenzamos a mechar, si se quiere, o a articular, ¿sí? No quiero utilizar alguna palabra que no se entienda, articular con las ceremonias, ¿sí? del marco Scrum. Comenzamos con la ceremonia de planificación del sprint, ¿sí? Donde da lugar a, o obtenemos un backlog, ¿sí? Esta lista de tareas, ¿sí? Donde el equipo va trabajando, va puliendo, va refinando, ¿sí? Una vez definidas todas esas tareas y que podemos empezar eh, a derivar a nuestro tablero Trello, ¿sí? Definimos el periodo del sprint. Por lo general, nosotros trabajamos con sprint en algunas áreas de una semana y en otras áreas de 2 semanas, ¿sí? Entonces iniciamos con esta reunión de planificación del sprint. Tratamos, y en esto voy a ser totalmente honesta, tratamos de cumplimentar con las ceremonias de las dailies, pero cuesta mucho en el ámbito público poder trabajar a rajatabla todos los días, entonces por momentos las hacemos día de por medio, ¿sí? Pero siempre siguiendo la estructura, ¿no? de las 3 preguntas, y eso nos ayudó un montón a que no perdamos foco, ¿no? A que no tengamos conversaciones innecesarias o conversaciones que no cumplen con la finalidad para la que estamos reunidos, ¿no? Entonces seguimos una estructura. Terminado el sprint, hacemos una revisión del sprint, ¿sí? Y por lo general, una vez que termina el sprint, hacemos una retro. Y qué maravillosas que son las retro, y tal vez nunca las había dimensionado hasta que llegué a este lugar de trabajo, al ámbito público, y vi la necesidad de escucha de la gente y de abrir muchísimos espacios de conversación con respecto a esto. Este es un poco el circuito y la articulación que les contaba, ¿sí? Por supuesto que cada equipo y la implementación de metodologías de este tipo de marcos en cada equipo depende de la madurez de cada equipo y de lo sensibilizado que estén, ¿sí? Nosotros al inicio, cuando ingresa una persona, hemos diseñado este año un proceso de onboarding donde también implementamos un espacio de sensibilización de metodologías ágiles y en particular de este marco Scrum Bank que nosotros utilizamos y acompañamos por medio de un seguimiento mensual a los colaboradores que recientemente se encuentran con las metodologías o que están trabajando en su proceso con metodologías, ¿no? Entonces, este para nosotros es el circuito donde a veces yo oficio de Scrum en las ceremonias, pero también tenemos un PO que viene con los requerimientos, ¿sí? Tal vez de autoridades máximas de la facultad que tenemos que cumplimentar en cuanto a objetivos o en cuanto a proyectos. Y vamos trabajando, ¿no? Con este corazón del marco y las ceremonias, que es donde nosotros encontramos la riqueza. Todo atravesado con el uso, ¿sí? De los tableros Trello, que vuelvo a repetir, nos parece sumamente intuitivo y práctico. Pero ante todo esto, y acá está lo más maravilloso, es que me he encontrado con muchos desafíos, que en este momento estamos trabajando y que tal vez les diría, es más difícil que implementar la metodología en sí, ¿sí? Mucho más difícil, que es el trabajo con las personas, ¿sí? ¿Cuáles son los desafíos que logren trabajar con autonomía? ¿Sí? Y que de cierta manera sean proactivos y se comprometan, ¿sí? Y sabemos que la distinción del compromiso es elegir y actuar en consecuencia. Me encuentro mucho con resistencia al cambio y no lo asocio a cuestiones generacionales. Me he encontrado con chicos muy jovencitos, estudiantes muy jovencitos que ingresan por distintos tipos de contrato a la facultad y se muestran un poco resistentes al cambio. Entonces generamos, o soy la única psicóloga en el equipo, entonces genero los espacios de conversación para ver o para poder indagar y advertir qué es eso, ¿no? Que lo está volviendo resistente a esto. ¿Qué hay detrás? ¿Sí? Hay un miedo, hay desconocimiento,
hay dificultades en cuanto a desaprender también. Yo siempre digo, es más fácil aprender que desaprender, ¿sí? Nos encontramos con comentarios de esto es un doble trabajo, ¿sí? Muchos, incluso cuando vienen trabajando con otro tipo de metodologías y les aportamos esto de los tableros y de poder generar las ceremonias, lo primero que nos dicen, no, pero esto es doble trabajo. Y mi respuesta es sí, al principio sí, es un doble trabajo y es una carga más. Pero si logras el hábito de mantener actualizado, ¿sí? Vamos a poner el caso del tablero, si mantenés actualizado esto, ¿sí? Y si podés cumplimentar con las ceremonias, ya después se vuelve un ejercicio y es parte de la transparencia de cada uno, ¿sí? Nos encontramos con mucha falta de apertura al diálogo o el famoso no sé, pero ¿qué no saben? No, no sé, ¿sí? Y lo que menos tenemos que hacer en este sentido es frustrarnos. Sí tenemos que advertir que adelante nuestro tenemos un otro, que también tiene dificultades, que tiene sus paradigmas, y yo en ese sentido siempre me vuelvo a mi paradigma, que fue evolucionando, que aún evoluciona, porque en mi día a día me encuentro con un montón de cosas, ¿sí? Entonces tenemos que tener apertura, ¿sí? Flexibilidad y mucha escucha, sobre todo. Un desafío es en cuanto a la constancia de implementación. Empiezan muchas veces súper entusiasmados y motivados y el día a día eh, no sé cómo expresarlo, pero el día a día los come, ¿sí? Los come, entonces ese entusiasmo, esa motivación se va perdiendo. Y lo más importante es como gran desafío, es la cultura organizacional. ¿Sí? Nosotros hoy estamos implementando algunos modelos de gestión del cambio, ¿sí? Con respecto a la toma de conciencia, con respecto a qué estoy necesitando, con respecto a cómo puedo sostenerlo en el tiempo. Y trabajamos mucho sobre los valores, sobre el propósito de la institución, ¿sí? Y es un construir y es un descubrir y es una construcción constante que estamos teniendo. Esta facultad hace ya 3 o 4 años que viene implementando con pequeñas acciones con respecto a metodologías ágiles. Y recién este año nos hemos atrevido a hablar de cultura, a hablar de valores, ¿sí? O a cuestionarlos un poco y comenzar, parece loco, pero no lo es, comenzar a hablar de qué le pasa a las personas. ¿Se acuerdan cuando al principio de la presentación dije esta sensibilidad social interna? Bueno, es eso. Para mí ese es el mayor desafío. Scrumban no lo quiero subestimar para nada, pero Scrumban es técnica, ¿sí? Es más operativo, pero las personas no somos así. Y las personas tenemos que mirarnos, a las personas hay que mirarlas, hay que escucharlas, hay que validarlas, hay que generarle quiebres también, ¿sí? Que se escuchen. Y además de todos estos desafíos, yo le quería compartir lo siguiente, que es mi día a día en la gestión pública. Aparte de sensibilizar y de llevar, por supuesto, yo, aparte de sensibilizar todo lo que es en cuanto a metodologías ágiles, hoy por hoy estoy armando toda la estructura de recursos humanos en esta facultad y utilizo gestión ágil para hacerlo. Y participo como Scrum de las ceremonias de algunos de los equipos, pero me encuentro con muchas cosas y este es mi mayor desafío y es lo que hace que yo cada mañana me levante con más ganas de ir y más desafíos por delante. Trabajamos con personas, las personas somos todas distintas. Y es importante poder advertir, nosotros en coaching hablamos mucho, en coaching ontológico hablamos mucho del observador. El observador que estamos siendo, desde dónde estoy mirando lo que estoy mirando, ¿no? ¿Qué interpretaciones hago con respecto a eso? Y invito a hacer una introspección y a mirarnos de por qué estamos mirando de la manera que estamos mirando. Y me pareció como súper simbólico este dibujo, donde hay una persona, un señor, que ve un 6
desde su óptica, desde su observador, y una señora que ve un 9. Y cada vez que me encuentro con distintas conversaciones con respecto a si implementar metodologías ágiles en el sector público es viable o no, si va a poder mantenerse en el tiempo o no, yo le hago esta pregunta que me parece, y se las regalo, me parece una pregunta maravillosa, que es, ¿qué ves vos que yo no veo? Porque yo veo posibilidad en la administración pública, lo veo en vos, en vos, en vos, en vos. ¿Qué ves vos que yo no estoy pudiendo ver? ¿Sí? Y ellos también me hacen esta pregunta, porque cuando se la regalo, ellos repreguntan, ¿no? Y yo les ofrezco el abanico de posibilidades. ¿Sé que es difícil? Sí, es difícil, pero no imposible. Si tenemos ganas y si tenemos la tolerancia para esperar los cambios que puedan venir con la transformación o la evolución en cuanto a esta manera de hacer, ¿no? Yo creo que podemos lograr muy buenos resultados. Entonces, con la gente, ¿sí? Con la que trabajo, yo tengo un grupo más o menos de 35 personas, trabajo desde el observador de cada uno de ellos. Hago que se den cuenta del observador que están siendo. Algo impensado, una persona cuando comencé a trabajar esto en un espacio privado con ella, que yo le llamo entrevistas de seguimiento, me dice, mira, Sin, yo hace 10 años que trabajo acá en administración pública, incluso en esta facultad y demás, y jamás me encontré teniendo una conversación de este tipo, ¿no? Y a mí me parece algo alocado, a mí, desde mi observador, ¿sí? Pero también tengo que mirar el contexto, que están en una facultad de ingeniería, donde tal vez son mucho más estructurados, donde tal vez estén más atentos a los datos, estén a otras cosas, y no a esto blando, no a esto introspectivo que nos pasa, ¿sí? Entonces, eh, coordino, ¿sí? Talleres en las que en distintos equipos hablamos del observador que estamos siendo, ¿sí? ¿Qué ves vos que yo no veo? ¿Qué ves acá? Trabajamos el mundo de los actos lingüísticos, ¿sí? Lo importante que es una declaración como la que hicimos al principio del taller de la declaración del gracias, la importancia de un pedido, la importancia de una promesa, ¿sí? La seguridad que tenemos que tener al momento de hacer una afirmación, y ni hablar del mundo de los juicios y de las interpretaciones que todos tenemos. Me encuentro también con algo maravilloso que me acerca a mi carrera de base, que son los mecanismos de defensa, ¿sí? Y me pareció como súper graciosa esta imagen, ¿no? Porque muchas veces los tenemos como súper entrenados, ¿no? Y somos súper resistentes, ¿no? Los ponemos así como una protección para que nada nos toque. Si ustedes me dicen con qué mecanismos, o me preguntan con qué mecanismo de defensa me encuentro en la diaria, les puedo nombrar 3 principalmente: negación, evitación y proyección, ¿sí? Cada uno desde sus características, cada uno, ¿sí? Con la manera particular, ¿sí? Esta manera de ser, esta personalidad, este temperamento de cada uno de los que conformamos este espacio de trabajo o este equipo de trabajo, ¿no? Y comenzar a poner en palabras este tipo de distinciones es importante. La estructura se empieza a mover de otra manera, empiezan a observarse de otra manera. Poder conversar del por qué no, ¿sí? Por qué no sumarse a una implementación, por qué no asistir, porque también me ha pasado de personas totalmente resistentes que no asisten directamente a un espacio de sensibilización, ¿sí? Entonces, es poder conversar con ellos con respecto a qué pasó, ¿sí? ¿Qué, qué le pasa con esto? Y me da pie a hablar de esto, de las emociones, ¿sí? De no olvidarnos que somos seres emocionales, y las emociones es una predisposición para la acción y no tenemos que olvidarnos jamás de ello, ¿sí? Y empezar a hablar de los 3 dominios, ¿no? Emoción, cuerpo y lenguaje. Recién cuando les hablaba del observador y de poder trabajar de eso, en eso hacía referencia mucho al lenguaje, ¿no? Pero también traigo esto de las emociones,
que es importantísimo. Un lunes, hacer una dinámica, 2 minutitos, no más, 2 minutitos en la oficina, de cómo llegamos hoy lunes a nivel emocional, y jugar, ¿no? Con esta rueda de las emociones que traje, y que hay millones de ruedas de las emociones que ustedes pueden utilizar, digo, ya predispone de otra manera, ¿sí? Ya hace que las personas se conecten. De hecho, tengo una de las personas más grandes del equipo, una señora, ha estudiado, ha hecho el instructorado en yoga, y por supuesto que todo acordado. Un día hizo nada, un mini ejercicio de relajación, respiración, y el día fluyó de otra manera. Y les vuelvo a repetir, estoy rodeada, ¿sí?, de profesionales de ciencias más duras, ¿no? Y fue hermoso verlos fluir desde ese lugar, conectándose con las emociones, porque se emocionan, ¿sí?, porque se conectan, porque recuerdan. Esto que traía, me parece, de Marcela al principio, que dijo, me pude conectar con cosas re lindas que me pasaron en la semana, ¿sí? Bueno, a ellos les pasa eso. Y somos seres, somos personas. Y es maravilloso encontrarnos con las emociones, y sobre todo es más maravilloso aún poder ponerle un nombre a esas emociones, y, y poder asignarle un motivo. Estoy feliz por esto, estoy triste por esto, ¿no? Y poder hablar un poco más allá si una persona está triste, ¿no? Generar el contexto para eso. Y algo que me parece maravilloso, y les voy trayendo así como muchas cosas que podemos trabajar y que yo trabajo en mi día a día, y que, vuelvo a repetir, más allá de la metodología, me parece lo más importante para traerles, para regalarle a estos espacios de trabajo, es que podemos trabajar todas las habilidades blandas, ¿sí? En este caso yo me pareció pertinente compartirle las 5 C del trabajo en equipo, ¿no? Donde vemos la coordinación, el compromiso, la complementariedad, la confianza, pero sobre todo la comunicación. Porque para mí la comunicación es transversal a toda organización, ¿sí? A todo equipo. Ahí está, gracias. Es transversal, ¿no? Entonces, poder observar cómo ellos se comunican, digo, en una ceremonia de retrospectiva, por ejemplo, esto sale a la vista, ¿sí? Cuando conversamos sobre qué salió bien, qué no salió tan bien y qué podemos mejorar, sale esto. Salen, en algún momento salen estas 5 competencias, ¿sí? Y muchas veces esto de la comunicación y de la confianza son tal vez 2 de las competencias que más cuesta trabajar en estos espacios, ¿sí? La confianza en la herramienta, la confianza en los marcos, la confianza en mi equipo, la confianza en mi líder, ¿no? ¿Cómo me comunico? ¿Es una comunicación efectiva? ¿Es una comunicación violenta? A mí me ha tocado experimentar ciertas ceremonias donde ejercía el rol de Scrum, en la que vi mucha violencia verbal, ¿sí? Mucho destrato, ¿no? Y esa información no me la podía guardar, no debía guardármela, ¿sí? Y no se dan una idea de lo que hemos evolucionado, porque es darle poder a la gente cuando uno también le marca y le da un feedback de aquello que tiene que seguir corrigiendo, ¿no? Estas 5 C las podemos ver, las podemos trabajar. Es un material riquísimo que surge en casi todas las ceremonias. Por eso es tan importante este rol de facilitador del Scrum, que no tan solo facilita la metodología, sino que tiene la capacidad de facilitar espacios de conversación necesarios que se puedan dar después de este tipo de ceremonias, o de poder observar cómo se va dando la dinámica de trabajo, el flujo de trabajo, ¿sí? En este tipo de espacios. Parece alocado, vuelvo a repetir esto, parece alocado, pero hablar de confianza, de compromiso, de coordinación, pero con el sentido real de la palabra,
¿sí? No como con el uso trillado que muchas veces tienen, despierta o genera ciertos movimientos en los equipos que hasta el momento no lo habían tenido. Y les cuento rápidamente un ejemplo. Veníamos de un proyecto muy bonito de un rally, que le llaman ellos un rally de innovación, donde estudiantes de distintas universidades eran expuestos, digamos, a un desafío que tenían que resolver, y bueno, era un concurso, ¿no? Eh, y surgió esto, ¿no? Nos dimos cuenta, haciendo una retrospectiva, por supuesto, posterior al proyecto, a finalizado el proyecto, de cuánto los profesionales necesitan este tipo de habilidades, ¿sí? Estamos hablando, por supuesto, de estudiantes, ¿no? Pero digo, ¿cómo necesitan acercarse a las habilidades blandas? Acercarse, ¿no? Al observador que estamos siendo, saber qué emociones experimento, ¿sí? Empezar a hablar de gestión emocional, no pasa nada, es romántico, lo sé, es romántico, pero es necesario. Y de empezar a trabajar sobre este tipo de competencias. Y puse 5, pero hay millones de competencias: liderazgo, negociación, ¿sí? Muchas veces en la retrospectiva yo observo que no hay muchas veces o en una reunión una ceremonia de planificación del sprint, no hay no está esta capacidad de negociación, ¿no? No está esto de la escucha. El viernes, ayer, antes de irme, la responsable de comunicación del equipo me dice: Sin, ¿podemos organizar para la semana que viene un espacio de sensibilización para trabajar la escucha? Para mí fue el mejor cierre de la semana. Que alguien me haya hecho ese pedido después de ir machacando y machacando y machacando con esto, eh, nada, para mí fue el mejor cierre de semana. Y es un equipo que implementa muy bien los marcos, muy bien, lo tiene súper aceitado, ¿no? Y se dio cuenta que sí, lo técnico lo tiene, pero hay cuestiones blandas que no puede obviar y necesita seguir trabajando. Y todo esto lo vamos a lograr generando un espacio de seguridad psicológica, que vuelvo a repetir, parece romántico, ¿sí? O tal vez lo vemos lejos, pero la seguridad psicológica es la posibilidad que tenemos de hablar sin temor, hablar sin vergüenza, con la posibilidad de equivocarnos y no ser juzgados, ¿sí? Generando un espacio de aprendizaje y de construcción colaborativa, ¿sí? Que es lo que falta, lamentablemente, en muchos de estos equipos de trabajo. Bueno, ¿cómo estamos? Johnny, vos que estás ahí. Bueno, sí, acá tenemos has despertado, eh, has resonado bastante con el público y tienen algunas preguntas para hacerte. Bueno, Eh, te paso. La primera de todas, si podrías indicar cuáles son las 3 preguntas esenciales en las dailies, sí. las que Ah, utilizas, perdón, supongo. perdón. Eh, Mi espacio de obviedad en que todos re que te manejan el marco. Bueno, las 3 preguntas que nosotros utilizamos y que estructuran las dailies es: ¿qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Y con qué obstáculos te podés encontrar? Esas 3 excelente. preguntas las estructura. Bien, Alexander pregunta, ¿cómo es posible aislar todos los pedidos al equipo que son desperdicios y no impactan en el producto o servicio final? Ay, a ver, vamos de nuevo, Johnny. Sí, sí, yo lo leo de nuevo. Si no se entiende, Alexander, podés abrir el micrófono y explayarte lo que necesites. Sí. Dice, hola, ¿cómo es posible aislar todos los pedidos al equipo que son desperdicios y no impactan en el producto o servicio final? O sea, yo interpreto que es cómo puedo, a ver, detectar todos aquellos pedidos que no tienen un impacto real y efectivo, o que aportan valor al servicio o producto. Lo interpreto así. ¿No es así, Alexander, ¿es Alexander? así? Hola, buenos días. Sí, así es.
efectivamente, son todos esos pedidos. En la administración pública y yo tenía que hacer un proyecto y ese proyecto tenía cierta cantidad de gente asociada al proyecto, pero mientras estábamos haciendo esto, nos pedían desde la alta dirección muchas otras cosas que no eran parte de este proyecto inicial. Ujú. ¿Cómo tú logras trabajar con los equipos de alguna manera que implique que ocupen tiempo en cosas que no están relacionadas directamente con la esencia del proyecto? No sé si se entiende. Sí, 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 sos claro. Bueno, en ese sentido, nosotros trabajamos, a ver, trabajamos firmemente y nos focalizamos mucho en esta primera ceremonia de planificación del sprint, ¿no? Donde hacemos, o por lo menos cuando me ha tocado oficiar de Scrum, yo les pido al equipo que haga una indagación exhaustiva de los requisitos y que vaya mucho más, ¿no? Teniendo en cuenta también que es por ahí una info que nos trae nuestro PO, ¿sí? Un poco como para, a ver si te sirve el ejemplo. Nosotros tenemos está la alta dirección, que para nosotros, si me salgo de lo que es una estructura de una empresa, en este caso es un funcionario de la facultad, y después está un área en particular, vamos a llamar el área de comunicación, ¿no? Con todo el equipo de desarrollo. Entonces, y hay un decano, ¿sí? Un funcionario aún más importante, ¿no? Entonces, que vendría a ser como nuestro cliente o el cliente de comunicación. Entonces, cuando se da eso, por ahí mi objetivo cuando facilito la ceremonia es indaguen todo y tengan en cuenta también la estrategia organizativa, ¿no? Porque esa estrategia organizativa también vamos a poder advertir, por supuesto, qué sirve y qué va a estar en consistencia con eso que nos está pidiendo. Y por otro lado, cuando he observado que se piden demasiadas cosas que tal vez no tengan mucho que ver o que no van a aportar un valor, eh, créanme que fue muy difícil para mí porque en la facultad o en el ámbito público nos encontramos con muchas cuestiones políticas también, con las cuales yo no estaba familiarizada y no me sentía tan cómoda al principio. Con el tiempo fui haciendo el ejercicio de poder abrir ciertas conversaciones y en este punto son conversaciones difíciles, Alexander, que a veces nos cuestan, porque nos cuestan básicamente porque las vivimos con bastante incertidumbre de cómo puede reaccionar el otro, cómo nos puede contestar y demás, pero sí me dispuse a diseñar, ¿sí? Ciertas conversaciones con ciertas personas en particular para transmitirle por lo menos mi sensación, ¿sí? Y por ahí, me pasó en 2 o 3 casos de declarar el no y dar mis fundamentos del por qué no, o por qué yo no consideraba que debíamos trabajar en eso, porque también es una manera de no abrumar a los equipos, ¿no? Y nuestro rol, o por lo menos mi rol como Scrum, es también advertir eso. No sé si contesté a tu pregunta, Alexander. Sí, muchas gracias. Me sirvió un montón. Gracias. Bueno, Quisiera agregar, por ahí tal vez acá hay muchos profesionales del ámbito de la agilidad, pero no necesariamente del coaching. Y por claro, ahí, por ejemplo, la declaración del no no es una negativa, sino justamente el respeto sobre los límites de una determinada actividad, una determinada decisión, hacia dónde vamos y hacia dónde no. Es poder respetarnos en estos límites, ¿no? tal cual. Bien. Otra pregunta es la de Arianet Soto. Dice, ¿puedes comentar, por favor, tu experiencia en el proceso de sensibilización de la alta dirección antes, durante y después? Bien. Y si consideras que, ¿para qué no termina ahí la pregunta? Ah, Acá tenemos... viene, viene intensa la pregunta. Sí. Y si consideras que inicialmente se debe brindar facilitación para que los equipos entiendan qué es ser ágil a nivel de pensamiento y no solo la puesta en práctica de un marco. Gracias. Bien, Wow. me encantó la pregunta. Trabajar con la alta dirección es lo más difícil, porque o por lo menos mi experiencia, porque quieren implementarlo, pero no saben ni para qué, ni por qué. Y ahí nos encontramos muchas veces con los motivos de por qué implementar agilidad y con por ahí esta cuestión más de moda
o algo más poco genuino, ¿no? En mi caso en particular, digo, traje este ejemplo, ¿no? Pero en mi caso particular, nuestra alta dirección está muy involucrada, y de hecho nosotros hoy por hoy estamos participando en un proceso de auditoría para certificar una norma de calidad, y que va a ser la primera facultad en toda la Universidad Nacional de Córdoba que va a certificar, así que es todo un desafío y lo estamos haciendo a través de metodologías ágiles también. Entonces, la alta dirección en este caso está súper involucrado, pero sí hemos tenido que sensibilizarlo porque no conocía de los marcos. Y es acá donde tal vez yo haría mucho más foco, de hecho lo hicimos, en los valores y los principios de aplicar metodologías, ¿no? No tiene sentido. Nosotros aún no somos ágiles, aplicamos solamente agilidad operativa en cuanto a estos dos marcos. Pero no descartamos que en algún momento podamos ser ágiles, ¿sí? Pero tenemos que trabajar mucho en el mindset de este directorio, mucho en el mindset de las personas, y me parece que comenzar a tocar las habilidades blandas es una manera para eso. Pero tenemos que generar apertura y tenemos que generar esto justamente que quedó la presentación, ¿no? Generar espacios de seguridad psicológica para conversar de esto. Y no olvidarnos que sensibilizamos, pero es necesario un seguimiento y es necesario estar próximos y preguntar si necesitan algo, si necesitan soporte. Nosotros tenemos, pongo otro ejemplo más, es una persona que está a cargo de un área de cultura, eh, músico, artista. Cuando le mostramos, lo sensibilizamos en Scrumban, casi se muere, chicos, porque no quería saber nada. Y el miércoles tuvimos una reunión de seguimiento de su tablero y está fascinado porque le vio la funcionalidad, porque puede compartir con su equipo, porque la comunicación fluye, porque puede ver el flujo de trabajo, dónde se detiene, qué pasa, hacer intervenciones y por ahí no molestar, miren algo tan básico, ¿no? Pero no molestar a los integrantes de su equipo fuera del horario de trabajo para hacerles algunas dudas, para sacarse dudas, porque sabe que entra al tablero y la tiene. Algo tan básico como eso mejoró muchísimo el clima de trabajo en ese equipo en particular, ¿no? Y fue un equipo con el que hicimos una retrospectiva y fue muy gracioso porque en eso que salió bien, ¿no? En la retrospectiva él estaba muy contento que se había animado a llevarle dudas a su equipo de trabajo y que lo llenaba de dudas, no, acciones, iniciativas, y que estaba re contento por eso y que no sé qué. Y uno de sus colaboradores dijo, ay, que le contestaban, y encima me contestan, y está buenísimo porque hay apertura. Y una de las personas dijo, a mí me molesta que me escriban fuera de mi horario de trabajo. Y nadie lo tomó personal, ¿no? Fue una cosa para mejorar. Bueno, ¿cómo podemos mejorar esto? Bueno, hagamos un buzón de ideas, no sé, y que no esté conectado a nuestro teléfono, cosa que si estamos en casa, cenando con la familia, con amigos, lo que sea, no estemos dispuestos a leerlo, ¿no? O no tengamos la necesidad vemos que nos llegó algo al celu, tener que abrirlo y leerlo. Y fue maravilloso, básicamente. Eh, con respecto me quiero sumar a esto que dice que la parte donde dice de que los equipos entiendan que es ser ágil a nivel de pensamiento y no solo en la puesta en práctica de un marco. Eh, por ahí también esto es importante entender lo que nosotros constantemente estamos en esa práctica de ser ágil. No es algo a lo que se llega y ya Tal se cual. terminó, sino que es completamente evolutivo y que justamente cuando nos encontramos con mentalidades diferentes, está puesta el desafío de nosotros practicar esa agilidad con diferentes formas de pensamiento, Tal ¿no? cual, tal Y cual. otro tema que para otro momento seguramente viene muy bien, que son los paradigmas culturales dentro de una misma organización. Acá creo que es Olvídate, algo donde sí, se pueda desarrollar y bastante. sí, muchísimo, muchísimo, Bien, muchísimo.
sigo con las preguntas. ¿Cómo Dale. articular los objetivos del plan de desarrollo departamental y municipal con tus proyectos? Por otro lado, no sé qué metodologías utilizan antes, que utilizaban antes en tu caso, pero si fuese en Colombia, donde trabajan MGA, que no sé qué es, si lo puede aclarar, ¿cómo harías ese periodo de transición y articulación en ese tipo de proyectos teniendo en cuenta que se manejan recursos públicos? Ay, qué pregunta. John, si quisieras comentarnos un poco más sobre esto. Yo, por ahí, como estamos en Argentina, tal vez algunos puntos no los logro entender bien. Claro, ¿O no? sí, sí. Hola, buenos días para todos. Hola. Muchas gracias por este espacio, de verdad que con mucha expectativa. ¿Las voy Digamos cumpliendo, que John? Decime la verdad, ¿las voy sí, claro, cumpliendo o no? sí, claro, sí, claro. Yo solo te quería hacer, digamos, esa consulta. Yo vivo en Colombia, Sí, estoy en Colombia y acá normalmente manejamos departamentos, municipios como tal, donde se maneja, digamos, el plan de desarrollo se maneja a escala nacional desde lo departamental en cada una de las cabeceras de los municipios. Entiendo que tu proyecto está encaminado en el tema educativo, ¿cierto? En el sector de sí, educación, sí, ¿sí? Sin embargo, digamos, si estuviéramos en Colombia, pues en el plan de departamental, uno de los puntos es el tema de la educación, ¿sí? Y sí, desde ahí se comienza a articular todos los proyectos hasta bajarlos al nivel municipal, que es donde sí, impacta, digamos, en cada provincia, en su caso allá en Argentina. sí, Acá se maneja MGA, que es la metodología general ajustada. Es una metodología tradicional en el campo de proyectos de inversión pública. Pero sí. entonces quisiera saber, en ese plan de desarrollo departamental y los municipales manejan unos objetivos, ¿sí? Pueden haber unos objetivos para la educación, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú manejas Mira, ay, se le corta, John. me imagino que allá también los deben manejar y los cumples, los trasladas en tu proyecto? Bueno, Cintia, Aló, aló, Cintia, aló. capaz que ¿Ya me, entre las me, me dos, escuchan? ahí te escuchamos mejor, Aló, sí, aló, pero aló, ¿me se te oye? ahí cortó. te, Sí, Johnny. ahí te ¿Me escuchamos oye? mejor, que Sí, al sí. final entiendo que Entonces te está decía que relacionado con... perdóname, ustedes o tú cómo manejas el tema de esos objetivos a nivel nacional, y los articulas en tu proyecto, ¿sí? Para Sí. poderlos, teniendo en cuenta que me imagino que los de Nacional están manejados con otra metodología, con la tradicional. Entonces no sé ahí cómo empalmas eso, cómo lo Mira, articulas. de lo que pude entender de lo que nos dijiste, John, te voy a contar una cosa. Eh, este espacio de trabajo, este equipo de trabajo en el cual yo estoy inserto, ¿sí? No trabaja con partidas presupuestarias, ¿sí? Tiene una gestión más al estilo de pymes, si bien nosotros somos una entidad pública, tenemos una gestión más de pyme y en ese sentido generamos nuestros propios recursos financieros, digamos, todos los sueldos, por ponerte un ejemplo, todos los sueldos que, que se nos pagan a nosotros, los profesionales que estamos en ese espacio de trabajo, surgen de los mismos recursos que nosotros mismos vamos gestionando o llevando a cabo. No entiendo muy bien en esto que decís de los objetivos nacionales y demás, pero sí te puedo decir que nosotros nos manejamos con la metodología OKR, hoy por hoy estamos utilizando esa metodología también, para los objetivos estratégicos que nos marca la alta dirección de la facultad, ¿sí? Que a su vez está, por supuesto, condicionada por la Universidad Nacional en general. Entonces trabajamos con esta metodología de OKR, ¿sí? Y nuestro contacto por ahí con otros centros de vinculación y demás los hacemos muy a través de un sistema como las pymes, ¿no? De venta de servicios o de vinculaciones justamente
donde generamos como si fuera una venta de servicios, algo así. Y de esa manera, eso se me ocurre contestarte, ¿sí? Pero no tenemos objetivos, por decir, nacionales o provinciales más que lo que nos marca la facultad en general, que dentro del equipo que estoy yo, que tiene más tareas de índole extensionistas, de vinculación con la comunidad, están muy asociados a eso. Por ahí, ¿No? Cintia, hacer la aclaración de los niveles estatales y la Mm. relación que tenemos en este caso. Ella trabaja en una universidad nacional y solamente depende del organismo nacional. No hay una Claro, interrelación y una vinculación ni con la provincia ni con, ni con los municipios. claro, Entonces, eso por ahí, el ejemplo que trae John es una institución, un organismo dentro del Estado que tiene una interrelación con lo departamental y lo municipal. No es el caso de Cintia. Cintia ah, directamente trabaja para una universidad nacional que solamente tiene un nivel estatal que es el nacional. No claro, tiene relación provincia y municipio. claro. Gracias, Clau. Bien, vamos a otra pregunta voy a hacer las dos preguntas juntas porque creo que están un poco relacionadas. Bueno, Eh, Además por los tiempos que ya estamos, y hay manitos levantadas incluso. bueno. ¿De qué manera se introduce espacios de construcción, formación de habilidades blandas en el espacio público? Y la otra pregunta es, ¿cómo hiciste con el desafío de los costes de formación de los equipos en estos marcos ágiles, ya que pueden ser costosos? Bien, Patricia buenísimo. y Emir preguntan. Sí, ahí lo estaba siguiendo en el chat. Buenísimo. Bien. ¿De qué manera se introducen los espacios de construcción y estas formaciones? Yo diseñé, cuando me sumé al equipo, un programa de capacitación de habilidades blandas y diseñé todo un cronograma para implementarlo y algunos talleres de habilidades blandas los hacemos por equipo, otros los hacemos con todo el equipo en general de la Secretaría, que es donde yo me desempeño. Y las habilidades blandas que por ahí fueron seleccionadas están muy asociadas a las descripciones de puesto y las competencias y conocimientos que las personas que ocupan ciertas posiciones deberían tener. Como se hace una evaluación de esas habilidades y surge la necesidad de formación, es donde también nosotros organizamos este tipo de espacios, que por lo general los vengo dando yo, y si no también recurrimos a algunos socios estratégicos que tenemos para este tipo de formaciones. Y con respecto a los costos, bueno, la verdad que dentro del equipo hay formadores de metodologías ágiles, entonces ese costo, y hacen otro tipo de actividades, entonces no tenemos mayores costos. Yo también participo de estas formaciones, de estas sensibilizaciones, y como les decía, como nosotros gestionamos nuestros propios recursos, eh, también hacemos ofertas de este servicio y cobramos honorarios por hacerlo, ¿sí? Entonces, con esos recursos económicos que vamos generando, también nos posibilitan o nos facilitan abrir otros espacios de formación tal vez más disruptivos o innovadores o necesarios, y que tal vez ninguno de los que formamos parte del equipo podemos brindarlo, nos permite recurrir a otras instituciones formadoras para, bueno, para satisfacer esta necesidad puntual. Muy bien. En Infante, tenías levantada la mano. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el espacio. Tenía una consulta. Hace muy poco estaba viendo un tema y quería consultarles ahora el tema de la gestión pública. Normalmente en la gestión pública existe mucho el ego de las personas. Entonces quería ver en este caso cómo han hecho ustedes para poder mitigar esto en sus proyectos, ¿no? Ya que si el ego es muy grande, de repente en todo tu equipo probablemente el proyecto no podría avanzar. Entonces me gustaría saber, según su experiencia, cómo han hecho para poder mitigar este punto en las Mira, personas con las que han trabajado. Eli, trajiste un tema candente y polémico, porque si hay algo que reina en estos espacios es el ego. Em,
Lo primero, a mí lo que me ha servido es ponerlo en palabras. Y hago un ejercicio siempre muy gracioso, que es regalarle una perilla a quien yo veo que está con un ego muy exacerbado, ¿no? Y le regalo una perilla, y cuando se la doy me dice, ¿para qué? Para que le baje un poquito, bájale un poquito al ego. Yo juego mucho con el chiste, como verán. Eh, y, y por lo general hablamos mucho de esto, ¿no? De que a veces está bueno, ¿sí? El ego no es totalmente negativo, porque nos ayuda, bueno, a vernos, a nuestra autoestima, a nuestra seguridad, ¿no? Pero cuando ese ego es exacerbado y dejamos de ver al otro, ahí empieza el problema. A mí me gusta hablar en transparencia con ellos. Por supuesto que previo a eso generé un contexto y generé un vínculo con estas personas para poder hablarles de esta manera. No es que el primer día que los vi le di la perilla y le dije, bajale al ego, porque no hubiera sido efectivo, no hubiera sido asertivo de mi parte, ¿no? Pero cuando se genera un vínculo con las personas, un vínculo de confianza, donde se mantienen distintos tipos de conversaciones, y consideramos pertinente poder hablar de este tema, que es un tema súper delicado del ego, y vuelvo a repetir esto que tal vez, bueno, Claudia conoce todo mi proceso de haberme sumado a este equipo de trabajo. Cuando hay cuestiones muy políticas de fondo, desde mi mirada es donde sobresale más el ego, ¿no? Y de hecho me he encontrado sensibilizando o haciendo ciertos entrenamientos con ejercicios del ego. Y un ejercicio muy lindo para mí, muy enriquecedor, es que me acerca y que me aleja del otro, ¿no? Y los expongo así, Eni, pero tengo que tener un previo vínculo consolidado con estos equipos y con las personas y generar, por supuesto, un espacio de confianza y de seguridad, justamente para trabajar estos temas, que es uno de los temas más delicados, te diría, ¿sí? Pero, pero hay que empezar a hablarlos, hay que empezar a tocarlos porque en todo mi recorrido, que tal vez no ha sido tanto, pero lo tengo, el ego aleja muchísimo. Y me parece que es lo primero que vuelve un equipo disfuncional. Cuando hay guerras de egos, es lo primero que vuelve un equipo disfuncional. Bueno, Johnny, Muchas ¿me gracias. repasé? Sí, No, por favor. si me permitís sumar, Sí, Eni, obvio. se me ocurre trabajar el propósito en la administración pública, ¿no? Porque en la administración pública eh, la labor que se realizan es por un bien mucho mayor. Y vincularlos con ese propósito de lo que hacen beneficia a muchas personas, brinda calidad de vida a muchas personas en función de lo que se realice, podría ser un buen punto a trabajar con respecto al ego. Y después esto que trajiste hoy, Cintia, con respecto a el observador que soy. ¿Sí? Trabajar mucho el observador, que desde el coaching es es una de las distinciones más importantes y de las primeras que se trabaja en el observador que uno está haciendo eh, cuando le das cierta profundidad, el ego baja solo en esa reflexión. Así que, bueno, eso quería aportar. Ahí Gracias. yo le sumo, chico, esto de trabajar mucho con el paradigma de la colaboratividad, ¿no? Ujú. Cuando logramos que la gente se salga del paradigma competitivo, del yo, del individual, de yo soy el que hice esto, yo soy el creador, yo soy el dueño, yo soy el que me cuelgo los laureles dentro de la administración pública, y paso a hablar de un nosotros y a Ujú. estar en función de un nosotros y de una colaboratividad, sabiendo que ese producto o ese resultado no es solamente suma de individualidades, sino es la Equipo. inteligencia colectiva que lo logra. Entonces, cuando logramos pasar de ese paradigma a este de la colaboratividad, ya ese volumen baja solo, porque estamos parados desde otro lugar, ¿no? Gracias, Clau, re lindo eso. Gracias, Claudia. Y aprovechando a mí me gustaría hacer una aportación, también como para cerrar.
que tiene que ver con esto de, más allá de las metodologías ágiles, hay algo clave que me parece de aporte de este nuevo paradigma hacia las organizaciones públicas, a todas en general, ¿no? Pero dentro de lo que son la gestión o la administración pública, hay unos índices muy altos y alarmantes respecto de la salud mental. Sí. Y también hay índices muy alarmantes respecto de la violencia. Entonces, algo sumamente trascendental y más allá de la metodología que apliquemos, si hacemos Scrum, Kanban o lo que sea, me parece que lo más poderoso de este paradigma, de generar estos espacios psicológicos seguros, de trabajar con los valores, de abrir a la comunicación, de empezar a ser colaborativos, es el gran impacto que tiene para cada una de las personas que trabajan en ese lugar, desde la salud mental y bajarle los índices a la violencia y la agresividad que se vive en esos entornos. Entonces, es súper potente desde ahí, me parece, y por eso celebro, te felicito, y conozco el proceso de Cintia de los miedos iniciales a embarcarse en esto, y de todo lo que nosotros traemos como prejuicio de que en la administración pública es como decir, ¿qué vas a ir a llevar a la administración pública? Y se puede, se puede, Sí. se puede. No solamente se puede, sino que tiene un impacto que a lo mejor, Cintia, vos no te estás dando cuenta, porque vos tal vez lo traes así como estructurado, bueno, estos beneficios, hicimos tal cosa, pero hay un impacto tan Sí. trascendente en el tiempo que, bueno, que celebro ampliamente que te hayas animado a eso. Bueno, gracias, Clau. Gracias. Gracias, Claudia. Voy con la última pregunta de Laura Spitia. Dice, ¿cuánto tiempo te llevó a establecer ese ambiente de confianza con el equipo? Y Sandra, me gustaría escucharte porque tus palabras, no quisiera hacerme eco de tus palabras, simplemente después escucharte, ¿no? Estas lindas palabras que escribiste en el chat. Bueno, contesto esta última pregunta. Yo creo que depende mucho del estilo de cada una, de cada persona. Yo ingresé con mucha humildad y también con mucha actitud aprendiente. Yo venía de trabajar en el ámbito privado y entrar al ámbito público fue un mundo nuevo para mí, muy, muy desafiante, y entré con esa humildad de no saber. Y creo que cuando uno también pone la humildad sobre la mesa, las cosas se dan solas. Y si tuviera que decir un tiempo, no sabría decirte, yo va a ser casi un año que estoy con ellos, un poco menos, y he tenido conversaciones muy profundas con algunas personas y me siento en momento pleno de confianza del sentido de pertenencia también en el equipo y demás. Entonces creo que es el estilo de cada uno y cómo uno ingresa y cómo uno también se desenvuelve eh, es el ser y hacer. Para mí eso hace que el tiempo pueda ser más largo o más corto en cuanto a generar esos espacios. Bueno, Johnny, ¿quién es la señora? Sandra, por favor. Bueno, gracias. Y gracias, Cintia, por esto de señora. Porque recién cuando hablabas de esto de esta señora que dio esos tips de yoga, yo también me quedé pensando, yo voy a cumplir 60 años y cuando yo descubrí la agilidad en el 2012 a través del Art of Hosting, que es una comunidad, a mí también me cambió totalmente el paradigma y la manera de hacer consultoría e ingresé a la indagación apreciativa. Entonces, cuando yo te escucho, yo digo, no se trata de un tema de edad. ¿No? Hoy vamos a vivir, si seguimos así, muchos años. Yo espero vivir muchos años, así veo mis nietos enormes. Pero, ¿qué es aquello que vamos a estar aprendiendo para habilitar y cambiar estas estructuras? Yo trabajo con gente muy joven, yo trabajo en política, y que para mí, a ver, ya están formateados. Entonces, ¿de qué manera? Y cuando yo recientemente escuchaba y decía acercarlos a las habilidades blandas, yo diría, no nos acerquemos, las descubramos, porque están ahí. Entonces me encanta, despertemos y te súper agradezco. Primero se escucha tu humildad, se escucha esto que lo haces con ganas, con pasión, y también trayendo estos errores. Las daily se aburren, no quieren o inventan. No inventen.
Así que bueno, lo que ahí escribí es que esto, hoy estamos en una época, con esto que también trajiste vos acerca de la violencia, Claudia, en la que si no ponemos la perilla del ego, aumentamos la violencia. Entonces, es también desde la música, sintonizar. Así que súper feliz de haberme decidido, lo vi en LinkedIn y dije, a ver, esto, hoy sábado. Un placer. Bueno, gracias, Sandra. Bueno, son las 12:17, se ha pasado volando. Sí. Muchas, pero muchas gracias a todos por este espacio tan enriquecedor. Me siento muy orgulloso de vos, Cintia, muy orgulloso. No, Johnny. Y bueno, Claudia, también gracias por estar acá con nosotros. Ani, también. Paola, te dejo el espacio, no sé si querés decir unas palabras antes de terminar. Claro que sí, pues la verdad agradezco a todos los participantes, agradezco a Cintia por esta gran charla, a Claudia, a Jonathan por toda esta gestión que estuvimos ahí como en Scrum Latam haciendo, y la verdad para nosotros fue un enriquecedor, ¿no? Y agradezco a todos los participantes. Gracias, Pau. Bueno, muchísimas gracias a todos, espero que tengan un excelente fin de semana y nos estaremos viendo muy pero muy pronto.